hace ya incluso 2 semanas, muy reciente. Me gustaría exponer ante ustedes estos 8 hitos que quiero considerar y que indican que la ley trans asturiana va en la dirección contraria a donde están yendo todas las investigaciones y todas las tendencias políticas a nivel nacional. Me veo aquí enfrentado a la tecnología, que no nos llevamos muy bien habitualmente, pero espera, yo creo que sí voy a poder... Bueno, este es únicamente los 8 puntos que voy a ir desarrollando uno a uno. Los tienen ustedes ahí, intentaré ser rápido, no, tampoco enrollarme demasiado porque a media después dará una visión mucho más completa de todos los ámbitos de la ley y las intervenciones, las preguntas que puedan hacer ustedes serán la parte más importante. El primero de los 8 sucesos que indicaban que algo estaba ocurriendo tuvo que ver con la filtración en marzo del año 2024, hace prácticamente 2 años, de una gran cantidad de correos internos y de ficheros mantenidos entre los miembros de una asociación profesional vinculada a la salud trans, una asociación que verdaderamente fue la punta de lanza, la vanguardia en la defensa de los enfoques afirmativos, de los enfoques médicos afirmativos de tipo farmacológico, hormonal, bloqueadores de la pubertad, cirugías, etc. Esta asociación, que se llama WPATH, lo tienen ustedes ahí en el primer punto, son las siglas de World Professional Association for Transgender Health. Era una asociación verdaderamente de referencia y ha sido citada como fuente prestigiosa, bueno, pues por asociaciones internacionales, por la misma OMS en alguna ocasión, o por los colegios médicos de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Estados Unidos y demás. Entiendan que estamos ante una asociación que realiza afirmaciones muy aventuradas. Por ejemplo, en la última guía de actuación, entre las muchas identidades sexuales que recogen, aparece una nueva, que es la identidad de eunuco, así llamada, formada por aquellos niños varones, me refiero, que no desean tener genitales y que se identifican como eunucos. La WPATH, ante este problema, propone la castración y la eliminación quirúrgica de los genitales de estos menores de edad, bueno, pues para ser coherentes o para complacerles en sus afanes identitarios. Esto es real, no estoy exagerando. Y esta asociación, ¿verdad?, como digo, ha sido una asociación de referencia, tomada así por innumerables asociaciones, y ministerios, colegios profesionales y demás. Las filtraciones de los correos de la WPATH revelaron un escenario verdaderamente inquietante, en donde nos encontrábamos más ante un lobby de intereses que ante un grupo médico que aboga, pues, por el bienestar y por la salud y por la mejoría de aquellas personas de los que se encuentran. Los miembros de esta asociación, los médicos miembros, reconocen en sus correos internos que los menores no tienen ni la menor idea de lo que están firmando en los consentimientos informados, cosa que por otro lado todos sabemos. Cuando un chico de 14 años, una chica de 14 años, firman un consentimiento informado, un largo texto en donde se habla de anorgasmia, de esterilidad, ¿verdad?, de efectos permanentes en la medicación que va a recibir. También reconocen los médicos que los menores no tienen madurez suficiente para poder tomar la decisión de que van a quedar estériles o de que su esterilidad se va a ver comprometida, por mucho que a una chica confundida y con problemas y atravesando una adolescencia complicada, de pronto la promesa de la esterilidad casi le pueda parecer, o sea, una promesa maravillosa, que firmen encantados, pero no se pueden tomar, todos entendemos, a los 14 años este tipo de decisiones. También en estas filtraciones se encuentran casos verdaderamente macabros, pues acerca de los efectos secundarios de estas hormonaciones, de estas medicaciones crónicas. Hay un mensaje particular en donde un médico reconoce que probablemente el cáncer de hígado mortal que padece una de sus pacientes fue provocado por la hormonación y por la medicación que estuvo tomando a lo largo de los últimos años.
también se demuestran conflictos de intereses, también se demuestra la debilidad de la evidencia científica sobre la que los enfoques médicos afirmativos están basados. Y esto, como digo, pues supuso un gran bombazo, un gran escándalo en su momento que restó bastante credibilidad a la principal asociación que se dedicaba a defender el enfoque médico afirmativo. El segundo de los ítems al que me voy a referir es el famosísimo informe Cass. El informe Cass, probablemente muchos de ustedes ya sepan de qué se trata, pero muy brevemente lo explico. El informe Cass fue un informe elaborado a lo largo de 4 años por la doctora Hilary Cass, la antigua presidenta del Real Colegio de Pediatras del Reino Unido, ante las sospechas de que en la clínica Tavistock, la clínica que agrupaba, centralizaba todo el tratamiento de la disforia de género en el Gran Londres, pues estaban ocurriendo verdaderas imprudencias y verdaderos usos inadecuados de los fármacos y de las cirugías. Los directores de la clínica cambiaban con frecuencia, algunos de ellos salían, dimitían y hacían denuncias acerca de las graves irresponsabilidades que se estaban haciendo en el tratamiento de los menores. El caso de Keira Bell fue muy famoso porque consiguió ganar el juicio que planteó contra la clínica Tavistock, y todo este clima hizo que el gobierno británico encargara, como digo, a la doctora Hilary Cass la elaboración de un informe exhaustivo. Un informe que en este momento no tiene parangón, no tiene ningún otro texto rival que pueda competir contra el informe Cass, de donde verdaderamente pues, se demuestra que el enfoque afirmativo, el enfoque de talla única, de dar hormonas que bloqueen la pubertad, hormonas cruzadas, testosterona para las chicas que desean ser chicos y estrógenos para los chicos que desean ser chicas, pues es un uso completamente imprudente que tiene efectos secundarios muy inadecuados. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que el informe Cass demuestra que la mera transición social, el mero cambio de nombre, por ejemplo, en la escuela, o el mero cambio estético del menor, de su ropa, de su pelo, etc., no es una intervención inocua, sino que es un auténtico tratamiento psicosocial que multiplica por 4 las posibilidades de que posteriormente el menor continúe con las siguientes fases del tratamiento. No sabemos hasta qué punto la terapia afirmativa mejora la salud mental de los jóvenes. Esto lo dice el informe Cass en el año 2024. Ahora ya sí lo sabemos, gracias a un estudio de hace 15 días, publicado a comienzos de abril del 2026, al que me referiré al final de mi intervención. No sabemos en verdad cuántos destransicionadores hay. Las investigaciones hechas con destransicionadores tienen gravísimos problemas metodológicos, pues porque se pierde la muestra, porque las jóvenes a las que les ha ido mal la transición rompen lazos con los centros médicos en donde tuvieron lugar la transición. Y por tanto la muestra que mantiene el contacto con la unidad de disforia de género que está realizando la transición está muy sesgada hacia aquellos a los que la transición les ha ido bien, o al menos por el momento, ¿verdad?, les ha ido bien. Por otro lado, también sabemos que el uso crónico de bloqueadores de la pubertad y de hormonas cruzadas afecta a la salud cardiovascular y a la densidad ósea, registrándose casos de osteoporosis en jóvenes, en chicas pues que rondan los 20 y pico años de edad y que presentan perfiles de osteoporosis que antes solo se veían en mujeres más adultas, en mujeres de 50 o de 60 años de edad. Y por otro lado también el informe Cass demuestra cómo las disforias de género adolescentes, que en su inmensa mayoría, alrededor del 80 o el 85% de las veces, se resuelven sin mayor problema a medida que la adolescencia va progresando. Todos hemos sido adolescentes, todos conocemos el carácter problemático, ¿verdad?, de la adolescencia. Sencillamente es una pasión puntual que se atraviesa, sin embargo quedan cronificadas a través del tratamiento hormonal
del tratamiento médico, hormonal o quirúrgico, y ya es raro el caso del joven que, montándose en el tren de la transición médica, termina consiguiendo bajarse de ese tren. Obviamente, el informe Cass provocó un auténtico escándalo, ¿verdad?, en la sociedad británica. La clínica Tavistock fue inmediatamente cerrada y se abogó, por el contrario, por un tratamiento psicológico, un tratamiento integral, holístico de la persona, no un tratamiento de talla única que ante la primera demanda de la adolescente o del adolescente inmediatamente expida la receta de hormonas, sino que evalúe cada caso, como hacemos siempre los psicólogos, ante cualquier sufrimiento, para estudiar qué está ocurriendo en esa persona, ¿verdad? ¿Qué puede estar ocurriendo para que esa persona me muestre ese malestar con su sexo, ese deseo de cambiar de sexo que nos está manifestando? En tercer lugar, el tercer punto, tendría que ver con los cambios en la legislación de los países europeos, en parte debido al informe Cass que les acabo de citar y que cambió la legislación británica prohibiendo la hormonación de los menores de edad, la intervención farmacológica de los menores de edad, en parte por eso, en parte por otras revisiones de instituciones especializadas, de metaanálisis de instituciones como Cochrane, para los que no estén dentro del ramo, pues son instituciones de primer prestigio mundial, que señalaban que en verdad nunca había habido evidencia sólida de que el enfoque afirmativo, médico afirmativo de la disforia de género fuera el enfoque verdaderamente adecuado. De tal forma que además del Reino Unido y de Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, Países Bajos y últimamente Portugal han prohibido la medicación de menores de edad. Cada país con sus pequeñas diferencias, cada país con sus pequeños detalles. Por ejemplo, en Finlandia la prohibición se extiende hasta los 25 años de edad. En Finlandia la doctora Kaltiara, que es una auténtica autoridad en estos temas, pues consiguió detener la hormonación de las personas hasta que termina el desarrollo cerebral, que no es a los 18 años, sino que es a los 25 años, ¿verdad? En Suecia se permite muy excepcionalmente, mediante trámites muy complicados y permisos muy excepcionales, etc. Pero todos los países que les he citado, que es toda Escandinavia, el Reino Unido con Irlanda, Bélgica, Países Bajos y Portugal, ya no permiten lo que la ley asturiana va a convertir en posible e incluso en obligatorio, si es que lo pide el menor y sus padres, en las condiciones que luego citaremos. En Francia se ha dado un caso muy peculiar, en donde no se ha prohibido la hormonación, pero sí se ha impuesto una ventana de 2 años de edad entre el primer momento en el que el menor pide ser hormonado y el momento en el que se le dispensa la receta de hormonas, ¿verdad? Esta demora, esta ventana, esta latencia de 2 años, ¿verdad?, de tiempo entre la petición de hormonas y la hormonación, es una medida mucho más inteligente de lo que parece, porque no solamente retrasa, con lo que eso tiene de bueno, el inicio en este tipo de medicaciones crónicas, sino que además está muy comprobado que imponiendo una demora de 2 años, un porcentaje muy amplio, la mitad, 2/3, alrededor del 60% de los menores, sencillamente habrán desistido de su interés en transicionar. Con lo cual, digamos, sin necesidad de prohibir específicamente la hormonación, ¿verdad?, de menores, lo que se está haciendo es reducir muchísimo el número de menores que lo van a estar recibiendo. El Senado francés elaboró un informe en el que intervinieron pues, muchísimos especialistas nacionales o internacionales. Yo tuve el honor de formar parte de aquellas reuniones que tuvimos en el Senado francés, de donde salió el informe que dio lugar a este abordaje, a esta ley trans. Y no puedo evitar leerles una frase incluida, insisto,
en el informe del Senado francés. Esto no lo ha dicho un youtuber, un influencer, esto no es un tuit. La transición sexual de los jóvenes se considerará uno de los mayores escándalos éticos de la historia de la medicina. Un escándalo ético aprobado por la profesión médica, las escuelas, las universidades, los medios y los políticos. Sí, esta frase figura, como digo, en este informe. El siguiente punto al que me quiero referir, el cuarto punto, tendría que ver con un descenso significativo en los casos de jóvenes que se describen como no binarios o como transgénero. Esto por ahora, o mayoritariamente, está referido a población norteamericana, en donde investigadores del nivel de Colin Wright o de Jan Twenge es la autora, digamos, de referencia en la investigación sociológica sobre la juventud norteamericana, han observado que tras haber alcanzado un pico alrededor del año 21 o 22, durante el año 22, 23 y 24, cuando aún no gobernaba Trump, pues si alguien ya intenta salir por esa vía, ¿verdad? Cuando aún no gobernaba Trump, ya se está empezando a registrar un descenso muy notable de menores que se declaran no binarios, fluidos, trans, etc. Lo cual abundaría en la tesis que siempre hemos mantenido de que hemos estado, o seguimos estando en España, por ejemplo, ante una influencia social. Todas las emociones son fruto de la influencia social, todo lo psicológico es fruto de la influencia social. Lo psicológico no es la emanación natural y pura de una identidad que se genera autodeterminadamente por el individuo al margen del mundo. Lo psicológico no va de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro. Y por supuesto que todos nuestros estilos de amar, de sentir, de valorarnos, de autoestima, de autoconsiderarnos, los hemos aprendido socialmente. Todo indica, estos nuevos datos, indican que estamos ante una mera influencia social, a la que se ha respondido como si estuviéramos ante un hecho natural, meramente puro y natural, pues en base a una ideología terraplanista, a una ideología sexoplanista, que entiende el sexo pues, de una forma completamente desvinculada de su realidad material, de la historia filogenética, de la historia de los seres vivos y de la evidencia de la obviedad con la que el sexo se nos presenta a todos en nuestra vida cotidiana. Me gustaría citar también que la doctora Silvia Carrasco, que es digamos, una de las investigadoras de referencia más importantes en España, al Frente de Feministas de Cataluña, autora de informes muy valiosos respecto de Transit, la unidad de disforia de género en Cataluña, también está empezando a encontrar en sus últimas investigaciones un estancamiento, quizá no un descenso, pero sí un estancamiento de la curva que subía a toda velocidad, pues entre 2012 y 2022, 2021-2022, que subió esa curva a toda velocidad, multiplicándose por 70, en un momento del 7000% de los casos. Ahora, por el contrario, parece que está empezando a estancarse, ¿sí? La siguiente, ya la quinta de los indicios que me gustaría presentarles, tiene que ver con los cambios en las posturas de las asociaciones médicas. Todos durante estos años hemos estado pasmados ante el silencio que han tenido las asociaciones médicas y psicológicas nacionales e internacionales, salvando las excepciones que sin duda ha habido, pero que no han sido nunca suficientes para ser representativas del estado general de estas asociaciones médicas, ¿no? Han guardado silencio, se han puesto de perfil, no han intentado mojarse, han intentado no mojarse, ¿verdad?, ante un problema que les compete éticamente, directísimamente. No puede ser de otra manera. Pues bien, en febrero del 2026, hace por tanto 2 meses, ¿verdad? Sí, 2 meses, la American Society of Plastic Surgeons, la Sociedad Norteamericana de Cirujanos Plásticos, a la que pertenecen el 90% de los cirujanos plásticos voy a decir que no, a la que pertenece el
Estados Unidos y de Canadá, el 90%, ya ha emitido un comunicado en donde afirma que las intervenciones quirúrgicas relacionadas con los cambios de sexo deben retrasarse al menos hasta los 19 años. Probablemente más, pero nunca antes de los 19 años. Y este comunicado supuso un punto de inflexión en la comunidad médica norteamericana. Hablamos de una asociación médica de primerísima importancia, que se reafirmó todavía más cuando un par de semanas después la American Medical Association es el colegio oficial de médicos en Estados Unidos, o sea, es la asociación médica más importante de Estados Unidos, la asociación colegial por excelencia. Lo que en España sería el colegio de médicos a nivel nacional, ¿verdad? Apoyó también, el colegio de médicos norteamericano apoyó también el informe de la asociación de cirujanos plásticos y también ha dejado de recomendar las intervenciones quirúrgicas. Mantienen una postura ambigua respecto de la medicación, pero al menos han dejado de recomendar las intervenciones quirúrgicas. Básicamente las dobles mastectomías que se han venido practicando durante estas décadas en Estados Unidos con chicas adolescentes pues a partir de los 14, 15, 16 años. En pocas semanas, a partir de este nuevo comunicado, 40 hospitales estadounidenses han decidido interrumpir las intervenciones farmacoquirúrgicas relacionadas con menores, ¿verdad?, en temas de disforia de género. 40 hospitales que las practicaban van a dejar de practicar. Y a lo mejor lo ocurrido tiene que ver con el punto sexto de los 8 que quiero presentarles, porque también alrededor de comienzos del mes de marzo, hace un mes largo, un mes y medio, quizá 2 meses, voy a leerlo para decirlo con precisión, el Tribunal Supremo del Condado de Westchester dictó una sentencia histórica en donde se condena por mala praxis médica a un psicólogo y a un cirujano que realizaron, entiendo que cirujano, la doble mastectomía a una chica de 16 años de edad, una chica que venía siendo tratada de ansiedad y de depresión desde el comienzo de su adolescencia, que procedía de una familia problemática, conflictiva, desestructurada, que en un momento de su proceso, ¿verdad?, de problemas psicológicos, afirmó que en verdad ella era un chico, y entonces el cirujano y el psicólogo aplaudieron su decisión y le extirparon los pechos. Los condenados deberán pagar a la menor $2 millones como indemnización por esta doble mastectomía que se practicó. Seguro que la chica firmó el consentimiento informado, no cabe ninguna duda, pero obviamente el tribunal entendió que eso fue una auténtica barbaridad, con mucho consentimiento informado que se hubiera producido. Según los datos de la revista del Colegio Médico Norteamericano, entre el 2016 y el 2020 se practicaron 3.215 mastectomías semejantes a chicas en situaciones semejantes. 3.215 mastectomías practicadas a menores de edad, a chicas que sencillamente estaban pasando procesos de problemas psicológicos del tipo que sea. Multipliquen 3.215 por $2 millones, ¿sí?, para hacerse una idea de lo que puede estar ocurriendo en el futuro en estas cuestiones. Pues bien, el séptimo punto al que me gustaría referirme tiene que ver con un reciente fenómeno ocurrido en el Reino Unido. A pesar del informe Cass, a pesar del cierre de la clínica Tavistock, Wes Streeting, el que vendría a ser la figura del ministro de Salud del gobierno laborista británico, propuso realizar un ensayo clínico con menores para estudiar efectivamente pues, la adecuación o inadecuación de la hormonación cruzada, de los bloqueadores de la pubertad en el tratamiento de la disforia de género. Y esta iniciativa, ¿verdad?, pues provocó inmediatamente una enorme reacción social. Más de 150.000 firmas de ciudadanos británicos se recogieron dentro de esta campaña para impedir que este ensayo clínico se llevara a cabo.
Dense cuenta que el ensayo clínico se iba a llevar a cabo partiendo de menores cuya edad límite por abajo eran los 8 años de edad. Se iba a empezar a trabajar con menores de 8 años de edad y dada la probabilidad de que la medicación que fueran a recibir provocara problemas de esterilidad, problemas de anorgasmia permanentes en los menores, se habían activado también procedimientos pues, para congelar esperma, congelar óvulos, ¿verdad?, de estos adolescentes, dado el riesgo real que tenían de poder perder su fertilidad. Esto provocó, como digo, una auténtica reacción ciudadana entre la población británica, ¿no?, que discutían pues, la capacidad de un chico de 12 años, de una chica de 12 años, para tomar decisiones de este tipo, y agrupaciones feministas y agrupaciones de familias afectadas, etcétera, comenzaron ya a amenazar con que se pondrían denuncias en caso de que finalmente el ensayo clínico se llevara a cabo. Irlanda del Norte se retiró del proyecto, ¿verdad?, y dejó solo, entre comillas, al ministro, y finalmente, tras la presión social, el ministro de Salud británico retiró el proyecto indefinidamente y no se va a llevar a cabo. Esta es una victoria ciudadana verdaderamente muy importante, conseguida pues, por los movimientos feministas, por los movimientos de familias afectadas, por los movimientos que defienden la sensatez más elemental y que han conseguido dar marcha atrás a un ensayo clínico temerario que iba a tener lugar. Y ya por último, terminando este listado de 8 puntos, me gustaría hablar de un trabajo científico publicado hace 2 semanas en una prestigiosa revista Acta Pediátrica, un estudio finlandés desarrollado pues, por la doctora Kaltiala, a la que antes me referí, también por la doctora Ruska, nombres finlandeses. No sé si los estaré pronunciando bien, ¿verdad?, o los estaré pronunciando mal. Y que ha sido desarrollado con la mejor metodología que nunca se ha hecho en este tipo de estudios para realizar un seguimiento de las personas que han recibido intervenciones médicas, farmacológicas, y ver cómo van evolucionando y ver cuál es su estado, su salud mental y su salud física. El problema que tenían, ya lo comentaba antes, los estudios anteriores acerca del seguimiento de las personas que reciben los tratamientos, tiene que ver con que muy buena parte de la muestra se pierde con el paso de los años. Se pierde y además se pierde sesgadamente hacia aquellos casos en donde el tratamiento salió especialmente mal, porque la persona no quiere volver a tomar contacto, no acude a las revisiones, no acude a los seguimientos de los centros de salud donde se encuentra. En Finlandia esto se hace de otra manera, porque se lleva el registro de todos y si no vienen, se les busca. Con lo cual, se consiguió obtener una muestra de 2.000 sujetos. 2.000 sujetos es una muestra descomunal. Para los que no estén metidos dentro de los estudios médicos, de los papers, de los artículos que se publican, un tamaño de muestra de 2.000 sujetos es auténticamente gigantesco. 2.000 sujetos que habían pedido asistencia para manejar su disforia de género entre 1996 y el año 2019. Insisto, este estudio tiene el mejor diseño que yo he leído jamás, la mejor obtención de la muestra, los seguimientos más largos, el mayor rigor en el análisis de los datos. Y lo que se ha obtenido es que, en contra del mantra que siempre se dijo desde el transactivismo, de que el tratamiento médico mejoraba la salud mental de los pacientes, de los chicos y chicas afectados de la disforia de género, que salvaba vidas, que reducía los intentos de tratamiento, demuestra que los chicos y las chicas que solicitan atención a su disforia de género no solamente tienen mayores problemas psiquiátricos que una población control demuestra, sino que 2 años después del tratamiento, esos problemas psiquiátricos han aumentado y no solamente han disminuido. Y si el tratamiento ha sido médico, es decir, no ha sido psicológico, no ha sido un tratamiento psicoterapéutico, etcétera, sino que ha sido médico, las cifras son aterradoras. Hablamos de pasar de un 9,8% de
¿verdad?, de problemas psiquiátricos antes de empezar el tratamiento médico a un 60,7%, de un 10%, 9,8, 10%, a un 60%, ¿verdad?, 2 años después de la hormonación, de recibir hormonas, de recibir tratamientos médicos. Esto en chicos que pretenden transitar a chicas. Y en chicas que pretenden transitar a chicos, los datos van de un 21,6% de problemas psiquiátricos asociados antes de empezar el tratamiento médico a un 54,5% de problemas asociados después del tratamiento. Concluyo ya pues, con una soflama final, ¿verdad? Los 8 indicios que hemos presentado aquí deberían llamar a la prudencia de los legisladores. Es elemental, por encima del dogma, por encima de la ideología, por encima de la postura ideológica reivindicativa asociada a respuestas emocionales de rebeldía, de progresismo, etc., por encima de la psicología de los legisladores, estos datos objetivos que he presentado deberían llamar a la prudencia. Y estamos, lamentablemente, enfrentándonos al hecho de que se va a aprobar en Asturias una ley que propone como tratamiento para los menores un tratamiento que está prohibido ya en muy buena parte de Europa y que todos los indicadores presentados indican que no es el adecuado, que no podemos hacer tratamientos de talla única, que debemos evaluar psicológicamente cada caso, porque cada caso será diferente, que debemos ver qué está ocurriendo en la vida de cada menor antes de dispensar la primera receta de hormonas en la primera consulta. Y yo aquí hago un llamamiento moderado desde una persona inequívocamente de izquierdas como soy yo, para que los responsables, los legisladores, los diputados del PSOE, quien tenga posibilidad de intervención, actúe de forma prudente y actúe de una forma que la historia le va a terminar agradeciendo y no le va a terminar culpando con una muy seria acusación si finalmente esta ley se lleva a cabo. Nada más, muchas gracias. El título que hemos definido entre Rashi y yo dar a esta sesión, a la que les agradezco muchísimo que hayan decidido asistir, en tan alto número que veo que hay gente que se anda sentando por los suelos, cosa que no pasaba desde que yo andaba por la facultad en el año 71. La cosa demuestra entonces que el interés existe. Digo lo del interés por lo siguiente. Primero, voy a disculpar al tercero en discordia, que era Marino Pérez, que también deseaba estar hoy aquí, pero que anda a su vez, sospecho, en Barcelona, con este tema, porque este tema, la verdad, es que exige, nos trae de cabeza por un buen motivo. Es decir, hay veces en que alguien, que generalmente te quiere y estima tu salud, dice, pero ¿por qué no dejas eso? Espera. Es que si dejamos esto, la puerta que acabamos de abrir, ya no hay quien la cierre. Es una cosa que viola tan cantidad de valores compartidos en una democracia que no la puedes dejar pasar. Algunos de sus aspectos no los puedes dejar pasar por pura ética. Es decir, que no son especialmente feministas, pero son cosas de pura ética. Yo recuerdo en un debate una cosa que se le parece, ¿no? En un debate sobre brentes de alquiler que como feministas manejamos,
En este tema también hay aspectos, y son los que Errasti ha señalado varios, que son pura ética. El principio elemental de la medicina y del juramento hipocrático es primum non nocere. Lo primero que hay que hacer es no herir. Y aquí se está tomando el juramento hipocrático como si ya no significara absolutamente nada. Podemos decir, sí, pero a las alturas del mundo en que vivimos ya sabemos que la medicina hace cosas que no debería. Ya lo sabemos. Pero en particular nos importa esta. ¿Por qué? Ahora les voy a pedir que me sigan solo un momento en un asunto más bien filosófico que probablemente, a ver si tengo suerte y logro explicarlo bien. Tiene su dificultad. Hay varios conceptos fundamentales que utilizan todas las llamadas leyes trans. Y las llamo leyes trans para ahorrar en el título, ¿no? Y acabo antes. Sin los cuales las mismas leyes no pueden edificarse. Y que son conceptos extraños al derecho porque hablan o refieren o intencionan a unos derechos nunca antes manifestados en ninguna comunidad humana. El derecho a elegir el sexo al que se pertenece. Así de simple. Muchas veces cuando tenemos un debate con los transactivistas, estos que no han querido venir a este debate, no quisieron venir a otros anteriores y en general nunca quieren debatir, prefieren hacer leyes. Primero convencen a quien ha de legislar de lo importante que es hacerlas. Después les amenazan diciendo lo que ellos van a hacer si por fin las leyes no se hacen. Y en el TEC procuran no discutir jamás con nadie que les pueda preguntar de qué hablan. Porque eso les pondría en una situación que no les resulta confortable. ¿Por qué hay que hacer una ley trans? Miren, hay una razón de índole general que no nos apoya, pero que hay que dar, dice, porque ya hay. Tan simple como esto, y hay una ley trans española. Entonces, esa cubre todo. No necesitamos tener una ley trans autonómica. Sí, la necesitamos, muchísimo. Bueno, pues venga y explícale o lo explica y yo le digo la razón. No, yo no tengo que ir a ninguna parte. Yo ya he hablado con quien sabe de esto y que me apoya. Y además, cuando le pedimos a la responsable número 1 de que esta ley vaya al Parlamento, que por favor viniera a un debate, dijo que estaba ocupadísima, que no tenía tiempo porque su labor de gobierno era tan absorbente que no le dejaba un minuto libre. Fuera el día que fuera el debate. Mañana. ¿De acuerdo? Bueno, nos enumeró por carta, tenemos la carta, tal cantidad de cosas que tenía que hacer que yo me sentí incapaz de realizarlas todas en una sola vida. Pero bueno, ese fue el caso. No podía. ¿Por qué no? ¿Por qué sí pueden hablar con la gente que va a decidir el voto de un parlamento? Saben que nuestros parlamentos eligen votos cerrados. Nunca se da caso, escasísimas veces que se diga, en este caso hay voto libre, que cada cual vote lo que le parezca. O más, bueno, un voto cerrado, tú puedes votar lo que te parezca y te arriesgas a una multa. Yo creo que no es por la multa. ¿Y si no me vuelven a meter en la lista? Porque resulta que las listas electorales en España son listas cerradas. Es decir, que tú, en otros lugares, si te votan, el voto es nominal, pero aquí se vota en una lista cerrada, que está bloqueada. Y si no te meten en la lista, pues obviamente no sabes. Es bueno que el miedo se extienda entre los representantes políticos. Yo creo que no. Entonces, lo primero que esta ley hace es favorecer el miedo y el silencio. Que se hable poco de ello, y después, si hay de hablarse, lo que se ha de hacer es una comunicación sentimental que haga que una opinión contraria
se sienta como una herida. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy fácil. ¿Quién es el colectivo por excelencia? Antes conocíamos más o menos varios colectivos, ¿no? Pero ahora solo hay un colectivo, hasta tal punto que las personas del tal colectivo ya ni lo nombran, porque ya se sabe cuál es. El colectivo piensa, el colectivo exige, el colectivo sobre esto tiene algún... Y ese colectivo es el llamado colectivo trans. Ahora bien, ¿qué es trans? Una querida amiga que formaba parte del Parlamento español, la primera vez que esto intentó presentarse en una anterior legislatura, Ángeles Álvarez, que para las personas feministas es una querida compañera en el feminismo a la que estimamos muchísimo, me llamó una vez durante aquella tramitación y dijo: mira, tenemos que vernos porque tengo que contarte una cosa nueva que existe. Ahora hay un paraguas del que yo vengo hablando y oyendo hablar en el Parlamento que se llama trans. Las personas no son, antes sabíamos lo que había transexuales, había travestis, había personas homófilas, pero ahora todo se llama de la misma manera y está todo agrupado en un paraguas que se llama trans. Y yo dije, bueno, el simplificar siempre es bueno. Ángeles me miró con la cara de a esta vez en cuando hay que poner la frase. Simplificar depende de lo que había simplificado, porque estás hablando de grupos cuya afinidad interna no está clara y que su intención sea la misma tampoco. ¿Qué tienen que ver? Fijémonos en esto. Yo creo que Ángeles intentó varias veces, por lo visto en las negociaciones previas a las votaciones, en qué vais a presentar, cómo lo vais a contar, pero ¿qué es trans? Pues trans es todo. Pero, por ejemplo, un chico que diga que es mujer, aunque no se haya operado de nada, y aunque no haya tomado hormona ninguna, sí cree que es trans, es trans. A ver, pero ese chico será homosexual, no. Le gustan las mujeres, pero es trans. Otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a aclarar un par de cosas fáciles, que este asunto está convirtiendo en difíciles. El sexo es binario. Hay dos. ¿Cómo va a haber dos? Si yo me siento del número 24, tú te sientas como bien te gusta, pero hay dos. El que haya dos sirve a un propósito no menor, que es la reproducción. De momento, eso es lo que conserva la vida en el planeta en aquellas especies que son dimórficas. Entonces, no es una cosa que casualmente existe, lleva ahí ciertos millones de años funcionando. Y no ha necesitado nacer Judith Butler para saber que hay dos. ¿Hay dos? El problema para el feminismo siempre ha sido, vale, ¿qué consecuencias tiene eso? Dice, varias que no apreciamos. ¿Por qué? Porque son injustas, están mal fundadas, porque tienen contraejemplos evidentes y porque deseamos un orden en que el sexo deje de ser significativo en varios estados fuertes de la acción humana. Por ejemplo, el feminismo es un humanismo y se plantea siempre como una ética. Vale, entonces, sexo, dos. ¿Cuántos géneros hay? Y ahí el feminismo ha sido muy amante de la antropología cultural. Y han dicho, vamos a ver, habrá dos sexos, pero diferentes sociedades han manifestado en sus maneras de comportarse que estiman que hay varias maneras de asumir el sexo. Ya han imaginado que hay 3 géneros, 4, bueno, no mucho más,
Porque la verdad es que la teoría trans, en su afán de proliferar, ha encontrado que el sexo es infinito, el género es infinito. Lo dijo esta señora tan aguda, Montero, que fue ministra de Igualdad, se la recuerdan. Dijo que hay tantos géneros como personas. Entonces, si hay que llegar a la conclusión de que hay tantos géneros como personas, es que el género no existe. O el género es capaz de hacer un teoría de conjuntos, vaya, o esto sirve para cerrar un conjunto, o si no cierra ninguno, es que no existe. ¿Qué es el género? Para el feminismo siempre ha estado más o menos claro, porque es un concepto de origen antropológico, que es el género. El género son las consecuencias normativas del sexo en una sociedad determinada. En una sociedad determinada, por ejemplo, algunas que conocemos medianamente bien, gracias a los estudios de campo, pues solo los varones pueden pescar, porque se supone que si las mujeres entran en el lago, los peces inmediatamente es que ya nada. Forma parte de prohibiciones rituales. Luego son ellas las que los limpian, las que los cocinan, pero eso es pescar. En otras, solo las mujeres pueden pescar, porque los varones, por el contrario, se dedican a las ovejas o a las vacas. Cada sociedad ha elegido de una forma no completamente aleatoria qué características quiere que tengan las mujeres y qué características quiere que tengan los varones. Hay un cierto terreno de coincidencia, pero es muy pequeño, casi siempre. El terreno de coincidencia. ¿Qué es lo que ha hecho el feminismo? Romper esas clasificaciones y agrandar enormemente el terreno de coincidencia. Esto es, ¿en qué se dividen, en qué se separan varones y mujeres? En su papel en la reproducción. En todo lo demás, cuando mantengas una barrera, tienes que poder explicar bien cuáles son las buenas razones por las que la mantienes. El sexo ha dejado de ser una piedra de toque sin apelación. Yo recuerdo cuando el sexo no tenía apelación. Yo era muy pequeña, pero en la España aquella, que había vuelto rápidamente al siglo XIII, el sexo era inapelable. ¿Y yo por qué no puedo aceptar? Porque eres una niña. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Ya está claro. Eso las niñas no lo hacen, no lo pueden hacer, tú no lo vas a hacer. El sexo es una sentencia inapelable de vida. Y ya está. Hay muchas sociedades que siguen siendo así. ¿Qué hacen? Castigan al disidente. Y lo castigan de mil maneras. Saben hacerlo bien. ¿Qué ha hecho nuestra sociedad? Nuestra sociedad es la primera civilización feminista que sabe de sí y que ha decidido que entre varones y mujeres las similitudes y el terreno común ético, que todos debemos en principio obedecer la misma normativa, que no hay un honor masculino y un honor diferente que es femenino, una valentía masculina y una valentía distinta que es femenina, que todo aquello que consideramos que está bien no depende de quién lo hace, si quien lo hace es un varón o quien lo hace es una mujer. Cuando el feminismo a todo esto le llama género, está edificando su propia teoría, mejor o peor, pero lo está haciendo con esto que se llama género. ¿Qué es lo que otra gente hizo con esto que se llama género? Y vamos a uno de los, yo no sé, porque casi nunca hemos llegado al nivel de lo que voy a preguntarte ahora. Yo no sé hasta qué punto tú le das a la llamada sexología algún estatuto científico. Yo no le doy ninguno. Pero bueno, viendo por ahí. ¿Por qué? Porque metodológicamente es absurda y porque realmente, bueno, pues, se contradice tanto que no necesita que nosotros y nosotras la contradigamos. Pero la idea de género que maneja el feminismo y la idea de género que maneja el activismo trans no tienen nada que ver. Esa misma palabra no se refiere a las mismas cosas. ¿Cuál es la idea de género del transactivismo? La de money. Sí, money como money.
cual. Monge es un famoso sexólogo de los años 60, que tiene un caso de contraste terrible y es donde él elabora un concepto que, si lo sacas de las leyes trans se caen todas. Igual que la clave de un arco es esa piedra que se pone al final y que hace que el arco se tenga, el concepto elemental de cualquier ley trans es identidad de género. Si tú coges una ley y dices, no, lo quitas, mira, todo, cada vez que ponga identidad de género, tú lo quitas y te quedas sin ley. Dices, ¿cómo es posible? ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la vivencia sentida por un individuo hondamente de pertenecer a un sexo. ¿Se me ha entendido? Yo creo que no. Si realmente estuviéramos en el entendimiento del asunto, en este momento nos podríamos andar a gatas y diríamos que hay que ver, y que yo que sé, y que cuando llega la evolución lo solucione. Porque el asunto es, hay una cosa que solo un individuo es capaz de sentir, pero que organiza toda su vida psíquica y que los demás no la ven, porque eso no se ve, y que hay que creer al individuo que dice que lo siente. Pero vamos a ver, si aquí aparece un individuo que no, y dice que él en particular ve a Palas Atenea todas las mañanas, la cual le explica cosas que nos va a transmitir a todos, para que las hagamos. Pero que Palas Atenea es persona tan peculiar en su origen, por supuesto divino, que solo se manifiesta a algunas personas, por ejemplo a él o a ella, que solo a él o a ella dice, oiga, esto no se parece mucho a Fátima. Hay algún tres que dicen que ven, los demás están alrededor, ellos dicen que ven, y usted ve, yo digo que ellos dicen que ven, pero usted ve, yo ver no veo, pero si ellos dicen que ven, algo verán. Pues la identidad de género es así. Es decir, alguien dice que tiene una identidad de género. Bueno, vale, y también tiene un queso de Cabrales y a mí me da exactamente igual. ¿Qué tiene la identidad de género para ser superior, con perdón, nada menos que al queso de Cabrales? Me explico, digo por poner un sí. Bueno, sabemos dónde se fabrica el queso de Cabrales, cómo se hace, dónde se guarda, cuáles son los mejores. ¿Qué sabemos de la identidad de género? Absolutamente nada. Tú ves a un señor con bigote, barbado, y en fin, con todas las apariencias de ser un prototipo viril, incluso arcaizado. Y si ese te dice, con mi Manolita, la ley te dice que como no por you Manolita, te la cargas. ¿Se sabe? Otra vez, me lo repito. Sí, eso que tú ves ahí como una expresión algo arcaizante del masculinismo de los 90, del 20, es un ser tan peculiar que no ha llegado donde has llegado tú, que es a conocer tu identidad. Así que en vez de poner en duda que él la tenga, ponte a estudiar la tuya. ¿Me explico? Sí, porque tú te creías tonta de ti que eras una mujer, o que eras un varón, y estabas más o menos disconforme con la normativa, o estabas conformísimo. Si estás disconforme, es que eres trans. Dice, bueno, no soy feminista, pero eso no me gusta. Yo no voy a ser trans, yo no soy trans nada. Y tienes fobia, y dice, ni tengo fobias, ni horrorfobia, ni soy trans nada. Yo soy yo, y de mi yo conozco lo justo. El yo no se deja ver entero, ya lo sabemos desde siempre, en este negocio. Sí, pero el mío sí se ha dejado. Yo soy trans y esto está en la ley. Y
si no haces caso de lo que voy a reclamar de ti, la ley tiene una parte penal que te voy a ir explicando. Y la parte penal de esta ley, todas las leyes son muy pareciditas, todas las que tenemos en España, porque esta gente hace una cosa que se llama la ruta de las autonomías. Va a una autonomía, lleva una ley, en la siguiente le cambia un parrafito, dos, la lleva a la prueba, y como cada ley que encargas se cobra, pues hay quien se ha hecho una vida, digamos, mejor, escribiendo 15 de las 14 leyes, y a veces para la misma autonomía ha escrito 3. La primera, la segunda reformulación y la tercera por la que vayan ahora. Todas por la identidad de género, porque este es el concepto clave. Pero ¿cómo puede ser un concepto de derecho un concepto solipsista? Es decir, algo que dependa de la mera afirmación de alguien y que no tenga manera de ser puesto en común. Yo digo algo y eso que yo he dicho convierte en inapelable lo que acabo de decir. En inapelable hasta tal punto que si alguien me dice, pero podría usted estar confundido. Ah, me quiere usted reconvertir, ¿no? Pues eso tiene delito. Exactamente tiene 2.000 euros la primera, la segunda vez ya subimos a 120.000 y la tercera a que le dejo 4 años sin ejercicio profesional. ¿Qué hace el aparato médico y de salud? Mira la ley, le suena que es algo entre el delirio y el no sabe qué, pero dice, mira, yo aquí al reflejo del caracol, me han tocado a la cáscara. Quieto y a la cáscara. Que lo decida otra gente, porque esto es peligroso. Que lo decida otra gente. Pero ¿quién es la otra gente que decide? Vamos, lo cojo desde otro lado, pero lo de identidad de género es algo así un poco como... Antes Serrasi lo decía, se parece al alma inmortal, ¿no? Dice, yo tengo un alma inmortal. Todo esto del transactivismo, la verdad es que tiene un fortísimo aspecto religioso, incluido el proceso inquisitorial, si no te lo crees. Si no te lo crees, a por ti. Y además tenemos muy malos modos, porque para eso existe la llamada furia trans. Tú has tenido que aguantar a la furia trans un poco, porque a ti creo que te quisieron quemar vivo todo. Eso estaba bien, era bonito. En Barcelona, Santo de Monda, Amarillo. Allí estabais con alguien más. Estábamos con Silvia Carrasco. Claro, Silvia, los 3 van a presentar un libro a una librería y se presenta la furia trans y dice que abandonen el lugar o ya porque han venido unas latas de gasolina y piensan quemar la librería con ellos dentro. Es un comportamiento, como saben, sumamente democrático y prudente para dirimir un asunto de opinión. Ah, sí, pues mira lo que trae. Son una gente que no desdeña decir 2 cosas que no parecen del mismo tenor emocional. Y voy a ello. Una es, soy el colectivo por excelencia más marginado del mundo. Nunca nadie ha estado tan marginado ni ha sufrido tanto. Por lo tanto, quien no haga caso de lo que digo es malvado, brutal, innoble, indigno de ser un ser humano. No se respetan mis derechos trans. ¿Pero cuáles son los derechos trans? ¿Qué pregunta es esa? Ya estoy bebiendo cuáles son los derechos trans. Tú para empezar a callar y luego ya veremos. A ti, pues la televisión que me ha dicho, que al final no pasó nada. De aquí a unas cuantas que hicimos una Rosario de Acuña dedicada a qué es esto nuevo de lo que no habíamos oído hablar, porque estábamos dedicadas a que Gallardón parara, 1, 2, a que los vientres de alquiler no pasaran, eran 2 grandes empeños, no nos habíamos tenido tiempo de pensar en eso.
se nos ocurrió hacer una cuña solo para pensarlo, y yo creo que a Asturias, a su tribunal, llegó un requerimiento desde Barcelona, Santo de Mondavité, donde se decía que por favor fueran a por mí, pero ya, porque yo me había manifestado de una manera sumamente, en fin, contra los derechos trans. O sea, que exigían más o menos que me confesaran. Bueno, a ver, todos los delitos que conocemos están claros. Son delitos desde antiguo, las injurias son un delito, la calumnia es un delito. ¿Pero qué es un derecho trans? El derecho a que nadie te lleve la contraria. Porque es a lo que más se parece. Es el derecho a que nadie te lleve la contraria. Ese derecho no tiene presentación en una democracia. La democracia consiste en llevarse la contraria todo el tiempo necesario a ver qué argumento aguanta más. Y cuando la democracia no es muy fina, es a ver quién aguanta más con independencia del argumento, que también puede pasar, y de vez en cuando pasa. ¿Cómo se cubre este colectivo por antonomasia? Emocionalmente. Son los que más sufren, lo suyo es antiquísimo, nunca ha estado presente por lo antiguo que es, nunca nadie lo ha visto. Pero ¿cuál es la mentira fundamental? El concepto, digamos, evanescente, que no conceptualiza, es la identidad de género, ¿no? Ese sí, porque no sabemos qué es, no tiene expresión y eso no existe. Pero lo otro es, el sexo se puede cambiar. No. El sexo monta grupos de esos de los que no se puede salir, a no ser que rompas la normativa del grupo. Y eso es lo que ha hecho el feminismo. Varones y mujeres son grupos inmiscibles. Jean-Jacques Rousseau, gran amigo del feminismo, como sabemos, llegó a escribir una vez muy feliz en una nota: en una sociedad bien conformada, los varones y las mujeres se encuentran raramente o casi nunca. Lo cual daba idea de que luego se pasaba el día con las faldas de todas las señoras que le dieran 5 céntimos, pero él como tener tenía esta idea. Era una clave para él importante. O sea, varones y mujeres tienen tal distancia, pero se parecen muchísimo, por eso, porque son tan parecidos, hay que separarlos. Esa es la idea patriarcal bien expresada. Somos tan parecidos que si la sociedad no nos separa, pasarían cosas que no queremos que pasen. Por lo tanto, vamos a dejar que se separen. ¿Cuál es la idea del feminismo? No. Recuerda aquello de Clara Campoamor: yo he trabajado toda mi vida solo para que una cosa pase. Que haya mujeres en todas partes y no donde los varones van a buscarlas. Así. Más claro que no. Muy bien. Pues con este panorama por delante, ¿van a chocar necesariamente el transactivismo y el feminismo? ¿Puede el feminismo evitarlo? ¿Puede hacer una larga cambiada y decir, esto no lo he pensado todavía, pero mientras tanto os voy a dejar que ocupéis el panorama, todo lo que queráis, y ya vamos viendo? Bien, ¿qué vamos viendo? José Rasti ha contado lo que vamos viendo como prácticas médicas insufribles que se han demostrado verosímiles. Es decir, que esta gente se atreve a hacer de todo y que tiene presente espíritu para imponer a organizaciones médicas sumamente poderosas su propio programa. Un programa que ni siquiera se puede decir que sea antihumanista. No, es cruel, directamente cruel, de una crueldad inaudita a día de hoy. Pretender, por ejemplo, esa barbarie de que si un chico dice que le molestan sus órganos sexuales, hay que quitárselos, porque al pobre le molestan. Vamos a fabricar uno en uno. El cristianismo, que en el siglo III estaba ya aprendiendo lo que iba a llegar a ser,
ni siquiera permitió esto. Cuando Orígenes se castró, lo sacó de la iglesia. Eso que acabas de hacer no se puede de ninguna manera hacer, quedas fuera. Y Orígenes, que ya se había acercado a la santidad, se vio mandado al infierno de una patada así. Tú estudias a Orígenes como filósofo, pero siempre te dicen cuidado con él porque es un ortodoxo. No es ortodoxo, todo lo que hizo. ¿Lo hizo por las razones por las que lo haríamos aquí? No. Termino, creo. Pero si tenemos a un grupo que se blinda de esta manera y es capaz de propiciar actuaciones médicas como poco irresponsables y sumamente crueles, y de aquilatar a la clase política de tal manera en su escaso valor y ganas, digamos, de plantar cara, como para que diversas leyes hayan sido aprobadas sin apenas debate, en algunos casos por procedimiento de urgencia. Yo recuerdo lo que me tocó cuando yo estaba en el Consejo de Estado. Lo primero, esta ley no pasará a pleno. Pero si es una ley que afecta a leyes orgánicas, no pasa a pleno. Pero tiene que pasar, no, en el pleno hay demasiada gente y opinará. No pasa. Opinará solo la permanente del órgano. ¿Vale? Pero entonces, cuando se habla de la información pública de la ley, pasará por procedimiento de urgencia. No hay información pública en el Parlamento. Por lo que procedimiento de urgencia no hay. Pero habrá comparecencias expertas, no, el procedimiento de urgencia justamente hace que no haya comparecencias expertas. Cuando tú pones todo esto y encima la pruebas el día de la lotería, el 22 de diciembre, que la gente lo que más desea saber es si se aprobó la ley trans. Porque es lo que está estudiando en la mesa, ¿no? Cuando mueven los décimos, ¿qué genio de las sombras está moviendo todo este troleo? Pero fíjense, a mí hay dos cosas que no se me dan. Una, se lo decía al principio, yo misma lo sé explicar mal. El transactivismo es una especie de imagen deformada del feminismo. Es como si el feminismo se mirara en uno de esos espejos que deforman la realidad y saliera otra cosa. Porque se le parece en muchas cosas. Eso es innegable para mí. Y dos, hay un para qué de todas estas leyes. La verdad es que es un para qué divertidísimo. Hay que leerse siempre cuántos organismos nuevos crean y para qué se crean. Y quién previsiblemente los va a votar. Y cuánto tiempo. Y qué input presupuestario van a tener. Y ahí de repente empezamos a ver la luz. ¿Cómo veo la luz? ¿De cuántos? 5, 6, 7. Cuando la única ley trans que ha sido reformada, la de la Comunidad de Madrid, es reformada, lo primero que se hace es, el gobierno de Madrid, es quitar todos los supuestos organismos creados por la ley. Recuerden, la ley de Madrid es aprobada por el gobierno del PP. ¿Por qué la gente aprueba esto? Primero, porque no se lo lee. Segundo, porque piensa que estamos hablando de la homosexualidad y de la manera de normalizar la homosexualidad en una sociedad abierta. Y la ley trans no trata de eso, para nada. Es más, la gente que es LGB está en contra de toda la deriva transactivista, cada vez de una manera más significativa. Y si hablan menos es porque les tienen tanto miedo como el resto. O sea, por las asociaciones médicas o como nuestros políticos. ¿Ustedes se dan cuenta de que hemos logrado normalizar la homosexualidad en nuestras sociedades a un costo escaso, en un debate rápido? Piensen en España.
de estar en la ley de vagos y maleantes a tener matrimonio y filiación. Por supuesto que dos personas homosexuales, si son mujeres, tienen filiación y si son varones, tienen capacidad parental. Es decir, nadie les dice que no pueden abortar. Acuérdense de cómo fue el asunto cuando estábamos con la ley del matrimonio homosexual. Primero era, no, pero que no se llame matrimonio. No, que sea una pareja de hecho. Sí, porque el matrimonio es la unión de una mujer y un hombre presidida por la inteligencia divina para el fin último de la procreación. Vale, pero eso es su iglesia. En las leyes civiles el matrimonio es un contrato. Y dos personas contratan probablemente el apoyo mutuo, cómo van a administrar sus bienes, pero no está presidida, y además puede haber un matrimonio que no tenga como fin, y muchos, la reproducción. La propia Iglesia en esto ha solido que pasa la contraria a sí misma. Dice, bueno, el matrimonio de San no sé quién y Santa no sé quién, ya juró desde el primer día, dice, pues entonces no sé para qué los casaron, porque no cumple la norma. Bien. ¿Quién ganó esto? Toda la sociedad. ¿Quién trabajó por esto? El feminismo especialmente, pero muchísimo, por la normalización. Cada vez que hay una consecución social, surge una tentación siempre, que es quién se aprovechará y desde ahora dominará todo eso para sacar incentivos selectivos, solo para el grupo que lo hizo. En el feminismo estamos tan acostumbrados a que no se nos den ni las gracias por todo lo que vamos consiguiendo, que nos parece normal no tener incentivos selectivos. Hombre, el único incentivo selectivo que tenemos es, hasta hace poco, era ser la feminista de tu barrio, que no era lo mejor que te podía pasar. Esa, que te contaré si es. No ha pasado nunca a ser un incentivo que se dé selectivamente para que un grupo adquiera poder. Ustedes saben hasta qué punto incluso para el feminismo es muy difícil mantenerse en la vida política por el relevo racheado y constante de la envidia masculina. A esa, bueno, hay una xenofobia interesada enorme. Pero ¿qué sucede si al aumento de libertades en efecto conseguido, vamos a decir por toda la sociedad, le salen unos administradores con chiringuito? Que evidentemente alguien se gana. Ya les dije que iba a terminar, ¿verdad? Mentí. Solo una cosa. Mentí, no puedo evitarlo, cada vez que digo que voy a terminar, que es mentira. Solo una cosa. A ustedes no les extraña que el llamado grupo trans tenga una divergencia de edad tan curiosa. Es decir, hay adolescentes que prácticamente todavía no tienen en efecto la conformación de los 25 años, en fin, el hardware en buen estado. Hay adolescentes, por un lado, y luego personas francamente adultas, si no un poco más que adultas, que generalmente provienen de lugares muy estrambóticos, en algunos casos. La prostitución, por ejemplo, la prostitución masculina, me refiero. Lugares marginales, muchos también, de cosas que sí que tienen una deriva psicológica estudiable, en algunos otros casos, y que son realmente los que buscan el incentivo selectivo. Son los que dicen, por ejemplo, ¿cómo que no hay infancias trans? Claro que las hay. Y tú dices, y esto de la infancia se lo estudió bien, y esta parte, y te llegan a decir lo siguiente: la identidad de género se conoce a los 4 años, antes no. No, claro, porque ahí tienen su
creo que va esto ya cuando la postura erecta y cuando se ponen de pie ya saben lo que son. Este grupo sí tiene interés en el incentivo selectivo y por lo tanto para seguir manteniéndolo tienen que meter gente por debajo continuadamente. Si no existe la infancia trans, la adolescencia trans corre peligro, tienes que empezar pronto, en una palabra. Aquí se está dedicando toda una generación que tiene 30 años, a veces ha hecho una carrera, a veces ninguna, a ir por los centros educativos a contarles a niñas y niños de 8 años, de 7, la identidad, el cis y el trans, y toda una serie de palabrería con la que lo único que, como mucho, logran es provocar una confusión innecesaria y, sobre todo, sustituir el verdadero debate, porque nuestra sociedad todavía sigue necesitando mucho diálogo abierto sobre lo que el sexo significa y sobre lo que pertenecer a un sexo tiene que significar y sobre lo que estamos dispuestos o no a admitir que pueda ser normal. Esto todo está siendo sustituido por la palabrería trans a 60 euros la hora. Bueno, en Baskonia, como son más en todo, a 9. Pero tengamos en cuenta que estas clases se pueden dar 11 a la semana, pues no está mal, ¿no? Por 90. Y luego multiplicamos 4 semanas. ¿Y por qué rayos nosotros en esta autonomía pobre, verde, hermosa, a la que amamos, tenemos que disfrutar de unos de estos palimpsestos tan bonitos? Porque hablas con cualquiera de los grupos, que están si te termino, lo juro, y es grupo tal, no, si nosotros no podemos. ¿Y por qué vais a votar a favor? Es que esto de un pacto. Ya. ¿Y el pacto con quiénes? Con aquellos. Y te vas a ver aquellos. Oye, vosotros, si es que no queremos. No. Eso es fulanita, que es una maniática. Pero como nada tanto. O sea que nadie quiere y todos hacen. Y luego, y sobre todo, que no se hable de ello. Pues para eso nos hemos reunido hoy. Para la aprobación de semejante cosa faltan unas pocas semanas. Y yo creo que por lo menos deberíamos lograr una cosa. Hemos logrado que haya comparecencias. Y Ana, lo tenemos que agradecer muchísimo a las asociaciones feministas. Va a haber comparecencias. Ahora tenemos que lograr otra cosa. Quizá más bien. Tenemos que lograr que los partidos y grupos políticos estén dispuestos a cambiar su opinión si oyen cosas que les obligan a cambiar, a mejorar esa ley en los extremos en que necesitan mejora, que son muchos y están muy bien estudiados, porque el trabajo que habéis hecho en las asociaciones, punto por punto de la ley, mostrando dónde están sus huecos, es magnífico. Y os ha de ser agradecido siempre, aunque no haya chiringuito después. Y en particular, hay dos que me preocupan, por supuesto, la cantidad de chiringuito, que es tremenda, la que aquí se pone, es inimaginable. Yo creo que si los quieren llenar no tienen ni membresía suficiente para llenar todos los chiringuitos que se inventan. Esto es una cosa. Y después, esta obsesión que ha tomado nuestra ley, me lo decía la médica Esteban, que como saben, esto sabe prácticamente todo, ¿no? Y decía, es increíble el furor contra la gente de la sanidad que esta ley asturiana tiene. Es mayor que de cualquier otra ley. Está mucho más señalada la gente que está en la sanidad que en ninguna otra ley que se ha presentado en ningún parlamento.
muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Quisiera, antes de dar paso a las palabras, hacer una mención a propósito de las organizaciones. En la lucha para poner en evidencia esta realidad que van haciendo en un vivero y se trasplanta por la noche de manera masiva, además de las asociaciones feministas, han tenido un peso especial las asociaciones de personas afectadas, sobre todo de familias. Hay una organización, Amanda, a nivel nacional, con gente en Asturias, y quiero citar el trabajo que hace Amanda por un motivo, que es que uno de los hechos que evidencia el clima censor y de ley mordaza de estas normas, partiendo de que la censura se consigue más por el clima que por la norma sancionadora, y estamos hablando de normas sancionadoras como la estatal y como la que se va a aprobar, que sancionan, por ejemplo, la discriminación por error, es decir, aquella que tú, cuando ves a una persona, no aciertas ese sentimiento que para esa persona es identitario y protegido por la norma. Si tú no aciertas, estás ejerciendo discriminación por error. Cuando se llega a sancionar eso, viene precedido de un clima de ataque constante y muy furibundo. Y esto se evidencia en que muchísimas personas que han visto familias que han tenido que lidiar con personas en la adolescencia que han abrazado estas tesis y que luego las han abandonado, no pueden salir a la luz pública, es decir, no se ven en posición de poder hablar en público. Ni hemos sido capaces de encontrar de transicionadoras que se hayan, salvo casos muy excepcionales, atrevido a hablar en público o atrevido a hablar en público mostrando el rostro, sino que pasa también con las familias que incluso sus hijos o hijas dan marcha para atrás, porque esas personas tampoco pueden hablar, porque realmente no hay un clima. Estas normas no se ocupan de ninguna de las maneras de las personas que se encuentran en esta situación, y de quienes son promotores de estas normas acaba siendo una especie de error de la naturaleza, no eran de verdad. Mientras son militantes, son de verdad, y cuando dejan de serlo, se les excluye y se les persigue, porque puede ser la evidencia de que a lo mejor hay otra alternativa, o por lo menos que puede haber varias posibilidades y no solo una. Por eso quería poner en valor ese trabajo que en las obras han hecho y están haciendo tantas familias con tantas dificultades a las que se han tenido que enfrentar. Bueno, y con esto te doy la palabra, si vamos a hablar del público. Ahora sí, de lo que implica la ley en sanidad. Pero os invito a que os leáis el proyecto de ley asturiano, porque lo que implica en educación, y soy una persona que ha trabajado desde que tenía casi no voy a decir uso de razón, pero 23 años en educación hasta que me jubilé a los 68, es horroroso. De las 17 condenas que se ponen, nunca ha pasado una ley de educación, nunca. 15 van dedicadas a nuestro profesorado y a nuestros equipos directivos. Es una ley que se mete, un proyecto de ley. Yo espero que alguien del Partido Socialista, al que por cierto pertenezco, entre en razón, porque os digo de verdad, gracias a que nos pidieron que hiciéramos un estudio y nos pusimos a analizarlo en Semana Santa, se nos erizó la piel, os lo digo en serio. Solo un breve ejemplo, por si hay aquí algún miembro de algún equipo directivo o director, no los vamos a cazar ni al lazo, en futuro, si esta ley sale. En la ley estatal se dice
que una persona de 14 años, de 16, de 18, van poniendo condiciones, va al registro civil y sin necesidad de informe ya médico, pero pasa por un procedimiento, puede cambiar su vida, ¿vale? Y pasa por un procedimiento, como si dijéramos, de 3 filtros, por si acaso fue una noche que se levantó y soñó. Bien, en la ley asturiana, queridos amigos y amigas mías, no vas al director o directora del centro y le dices que me quiero llamar fulanita. Y ese director tiene que justificar por qué no te cambia el nombre. Porque si no lo justifica, tiene una pena de esas de 2.000 euros, más luego que no se quede no se paga. Pero estamos bien de la cabeza. Os lo digo porque como está en el proyecto de ley, no me estoy inventando nada, ¿eh? Luego ya, de lo que Amalia decía de ir a hablar por los centros, vamos, ahora un director puede decir, no, mira, no me interesa, lo que acabóse o cuando salga la ley, pero desde infantil, pero de verdad, alguien está en su sano juicio. Y os digo otra cosa que nos van a tener que justificar. Han pasado muchas leyes educativas. Yo he conocido la Ley General de Educación, la LOCSE, la LONCE, la LOE. En ninguna se ponía penas para los profesores que en su programación lo hicieran no sé qué, no sé cuánto. En el proyecto de ley asturiana, que no es estatal, menudas penas de infierno. Y la inspección en 2 años tiene que ponerse como una loca en sus planes de inspección a velar por ello. Le dan un plazo de 2 años en la ley. Jamás, y pertenezco al cuerpo del servicio de inspección, se nos había puesto eso. ¿De qué estamos hablando? Esto es muy grave. Esto es muy grave. Pero hay que ir a las cosas para que la gente nos entienda. Yo digo, bueno, porque ya no me dejan entrar en los claustros, pero es como ir claustro a claustro y decir, nos vamos a enfrentar, compañeros y compañeras, os vais a enfrentar a algo, pero es que, como muy bien dijiste, no se ve, es un proyecto, que hay un proyecto de ley, y si se aprueba, y empiezan a decir, y ojo, porque otra cosa, como funcionarios, nosotros, si un profesor hace una pifia, se abre un expediente disciplinario, y la Dirección General del Personal Docente es el que se encarga de decirle tantos días sin empleo y sueldo, o lo que sea. Aquí no, es la Dirección General, el LGTBI, que pertenece ahora a esa consejería que lleva los cuantos, que es la que instruye y la que penaliza. Esto va en contra de todas las leyes. Es para levantar, es que hay que coger una... Ay, bueno, me estoy excitando demasiado. Se lea bien todo el tema que hace referencia a educación, porque así como la ley estatal LGTBI es bastante respetuosa, porque dice, y el Ministerio se reunirá con las comunidades autónomas para meter en los currículums los aspectos básicos. Por cierto, esa ley creo que se aprobó en el 2022, no 23. Todavía no se hizo. Pues aquí nos dice que hay que hacerla al grito del ya. No van a tener gente suficiente, a mí, y perdonad, cambiando mucho de tema. Ayer decía que se presenta por Andalucía del PP, que los del Vox, que no tenían gente para meter en el gobierno suficiente. Yo creo que estos no van a tener gente suficiente para meternos en los centros, pero nunca se sabe. Disculpad, pero hay que ponerse en la... sexuales,
Aunque no se apruebe la ley trans, ¿cómo se puede evitar esta ideologización transgenerista de los adolescentes? Bueno, pues agradecer mucho las dos palabras que hemos oído y claro, dar completamente la razón a ambas intervenciones, que yo creo que sí, que ponen el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo en la educación. No es mi ámbito de especialidad, pero sí he leído la ley y sí sé lo que dice. A nadie le puede extrañar que un movimiento de esta naturaleza, el movimiento, digamos, queer, etcétera, intente infiltrarse entre los más jóvenes desde edades más tempranas y lo haga a través de la coacción al profesorado. Coacción que, por otro lado, no sé yo hasta qué punto sería muy necesaria, porque como acaba de comentar, ¿verdad?, la compañera, el propio profesorado, yo creo que en su mayoría está encantado con todos estos temas y demás. Para ellos estos temas tienen la épica que en su momento tuvo el resto de siglas de LGTB. Tienen la épica que en su momento tuvo aquel chico homosexual que tuvieron en clase hace 20 años y que verdaderamente lo pasaba mal, aquella chica lesbiana que verdaderamente lo pasaba mal. Y esto renueva aquellas ansias, aquellas batallas por la justicia social y demás que ellos asumen, bueno, como lo asume buena parte de la población por puro condicionamiento clásico. El movimiento queer ha hecho la mejor jugada propagandística de la historia, que es meter la T entre la G y la B. Es decir, meter la T, L, G, T, B, I, Q+, es la mejor jugada de la publicidad de la historia de los últimos 100 años, porque da la impresión de que si planteas algún tipo de objeción a la T, estás planteando objeciones al resto de siglas del acrónimo. Funciona como un estímulo pavloviano unificado, ¿verdad? Que estás completamente de acuerdo con todo el acrónimo o entonces no estás de acuerdo con nada del acrónimo, ¿no? Y verdaderamente sí, lo que está ocurriendo es terrible y es muy difícil de combatir porque vamos contracorriente, luchamos contracorriente. Hay una inercia muy fuerte, que un transatlántico no se gira 180 grados en una hora, ¿verdad? Necesita muchísimo tiempo para poder hacerlo. Respecto de las charlas de educación afectivo-sexual que reciben los chicos, es que están ocurriendo cosas verdaderamente intolerables. Yo he manejado mucho material que asociaciones transactivistas, como por ejemplo Crisalis, maneja al respecto. Lástima que no me lo haya traído porque no pensé que fuera a salir el tema, pero lo suelo manejar en las charlas y por ahí está. Cuando un nutricionista va a dar una charla a un centro escolar para hablar de la alimentación adecuada, pues va, yo que sé, a combatir la obesidad infantil o a combatir enfermedades infantiles, etc. Cuando un psicólogo va a dar algún taller de ocio saludable, pues va a combatir el consumo de drogas o cosas por el estilo. Pero en la cabeza de un transactivista, cuando es llamado, ¿verdad?, los centros tienen que dar talleres de educación afectiva sexual y las asociaciones transactivistas se ofrecen a hacerlo. Es una situación de ganancia mutua que más quieren los centros que abrir las puertas a estas asociaciones. Cuando esa mañana se levanta el transactivista que va a ir a contar a niños de 4 años que se planteen cuál es su auténtico sexo, porque quizá no sea el que ellos creen, ¿verdad? Y es un acto de liberación, es un acto heroico descubrir que eres otro sexo y todo el mundo te va a apoyar y te convertirás en una persona muy especial. Ese transactivista, cuando se levanta por la mañana de la cama, en su cabeza tiene que va a combatir el fascismo. Y es así como se lo representa. Entonces, digamos, va imbuido de una trascendencia social, de una heroicidad, ¿no?, que es sencillamente terraplanista. O sea, estamos ante un problema que tiene un muy importante componente de terraplanismo, o sea, de ideologías simplemente absurdas, o sea, simplemente ridículas, que estarían al nivel del creacionismo, del terraplanismo o de creer en las almas. Yo no tengo ni idea, no sé por qué más ejemplos. Y eso es un problema muy serio que no sé yo qué solución puede tener.
feminismo decimos que todo el queer es un caballo de Troya. Lo decimos por buenas razones. Hay un refrán terrible que dice: por la compasión entró la peste. No es un refrán compasivo, precisamente, pero lo que nos tiene que quedar claro es que la normalización de las preferencias sexuales y amorosas de la gente no implica la normalización de este delirio. Y que este delirio se pega a una cosa que es buena, que es romper los estereotipos, justamente fabricando estereotipos de una dureza insoportable, y que no se limita a esto, sino que, si cabe, procede al envenenamiento de la gente mediante acciones médicas hormonales. Pero ¿cómo se puede dar Lupron a alguien a los 14 años que no le pasa nada, cuando es una cosa que se utiliza para el cáncer de próstata, por ejemplo? Es envenenamiento con hormonas. Y si llega el caso, navaja. ¿Para qué? Para fabricar órganos no funcionales. El sexo no se puede cambiar, pero no hay una normativa que se derive necesariamente del sexo. La normativa la tenemos que decidir entre todas y todos y elegir la mejor. Y ese debate no puede ser cerrado por una impostura. Hay que denunciar el carácter de impostura que todo esto tiene, que además se dobla de crueldad. Y si fuera poco, encima de punitivismo. Es decir, si alguien no está de acuerdo, entonces lo castiga. Eso ya es decir, cuando recuerdan lo mal que nos parecía la ley Mordaza y lo poco que amordaza comparado con estas. Estas son verdaderas leyes Mordaza. ¿Por qué? Porque se cargan el valor básico de la democracia, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión la tenemos que aguantar porque incluso en una sociedad que no nos dejara votar, si nos dejara hablar de ello, estaría cumpliendo una de las especificaciones de fundamento, que es la libertad de palabra. La libertad de palabra incluso vale cuando vale para meterse contigo. ¿Por qué? Porque nuestra creencia es, si tenemos un diálogo bueno, el que sea, al final triunfará el mejor argumento. Una impostura no se puede mantener siempre. Puede haber gente pesimista que diga, ya, sí, es cierto, pero el sobreentendido es la impostura, las puertas del infierno no prevalecerán, que decían en el territorio clásico religioso. Pero es que aquí lo que te dicen es que no puedes hablar. Ella por una razón, es que cuando les oyes discutir es lo mejor. Yo no sé a ti, no sé si te pasa, pero a mí me entran como, no sé, las neuronas se me revelan al entendimiento. Todo esto lo tienes que entender, bien. Por lo que pasa cuando hablan, ¿no? Y cuando te dicen cuáles son los fines últimos que persiguen. Porque lo acaban contando. Y es siempre, tú dices, tienen la simpatía de decir, estamos haciendo algo bueno, voy a combatir al fascismo. ¿Cómo rayos vas a combatir al fascismo negando la libertad de opinión y la libertad de expresión? Es una manera muy extravagante de combatir al fascismo. Generalmente no será combatido así, nunca. Por algo será. ¿Cómo tienes la idea de que puedes plantear un concepto solipsista como clave de una ley que luego afecta a las personas? ¿Cómo puedes defender que se hagan intervenciones médico-quirúrgicas, o sea, sangre y anestésicos por el medio, más dolores infinitos de los que se sigue que una persona que estaba perfectamente sana puedes convertirla en dependiente para toda la vida, porque como el sexo se lleva en todas las células, en todas, se revela siempre contra la imposición hormonal.
y por supuesto también la quirúrgica. ¿Recuerdan ese hombre que siempre fue un travesti o un transexual, Emily Anderson? Era la imagen. A mí me ha emocionado cuando hace 2 meses ha dicho: ya no puedo seguir luchando contra mi cuerpo. Abandono las hormonas, abandono todo. Toda la vida he estado contra él. Ya soy un anciano, ya no voy a seguir luchando contra mi cuerpo. Me ha parecido una valentía y una honradez maravillosa, realmente. Pero dejar a las niñas y a los niños en estas manos. ¿Por qué hay una izquierda que está tan desnortada que cree que esto es una causa que puede tomar? ¿A dónde ha llegado el desnorte? ¿Es toda la izquierda? Yo creo que no. ¿Esto hace crecer a la derecha? No, a la ultraderecha, que es algo que hace crecer. Ustedes explican el triunfo de Trump sin las llamadas guerras del cuarto de baño que asolaron Estados Unidos durante 4 años. Si los cuartos de baño en las escuelas tenían que ser únicos o no. Y todo lo que ellos significaban en las casas, en los programas de televisión, en las reuniones dominicales en las iglesias. La victoria de Trump ha venido preparada por todo eso. Trump no es simplemente conservador, es un poquito más. Es alguien que asedió a su propio Congreso. Cuidado. Entonces, por favor, yo ya creo que el título de izquierda hay que dárselo a quien se lo merece. Las 9. Muchas gracias por la atención. Os invitamos a seguir con las distintas actividades que venimos haciendo para analizar con más en profundidad esta